Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia de Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, el día de hoy vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 13, y vamos a hablar de uno de los héroes de la fe llamado Sansón. Hoy le toca a Sansón, ¿no? En realidad, en donde se menciona como héroe de la fe es en Hebreos capítulo 11, es donde se menciona al lado de Gedeón, de Jefté, de otros héroes de la fe, ¿no? Pero pues quiero hablar de Sansón porque, si el Espíritu de Dios tomó al escritor del libro de Hebreos y puso el nombre de Sansón allí, es porque algo tenía Sansón, ¿cierto? Entonces, todos vemos a Sansón como un personaje un poco complicado, ¿no? Difícil, ¿no? Y usted dice, no, pues fue tomado como héroe de la fe porque mató a muchísimos filisteos. Y en realidad no fue eso. Lo que sucedía con Sansón era la forma en la que él veía en ese entonces la postura como el nazareato, el nazareo, ¿sí? Entonces quiero hablarles de Sansón porque a veces nosotros como que nos predisponemos con el personaje, ¿no? Entonces cuando hablamos de Abraham decimos, hizo cosas demasiado enormes, demasiado grandes, ¿no? Decimos que por ejemplo, el rey David, ¿no? Pero entonces hablamos de Sansón y no entendemos la vida también de Sansón. Entonces les voy a poner un poco el contexto, ¿no? El contexto del libro de los jueces se desarrolla también juntamente con la elaboración de la Torá y de la ley. Entonces, cuando usted mira el llamamiento que Dios le hace a los papás de Sansón, primero llama a la mujer y a la mujer que era estéril le dice que va a concebir un hijo y el niño tenía que ser nazareo desde su nacimiento. Durante toda la vida tenía que ser nazareo. Entonces ellos ya entendían la ley que estaba en Levíticos, para que lo busquen en la casa, por cuestiones de tiempo no lo puedo hablar, que está en Levítico capítulo 10 versículo 8 y en Levítico capítulo 21 versículo 11. Entonces ahí se habla claramente de la ley del nazareato, ¿cierto? Entonces se las voy a resumir. Son tres cosas principalmente que tenía que hacer toda persona que tenía esa ley, ¿no? Esa norma. Y que se disponía a hacer también, porque también eso era voluntario. En este caso era obligatorio hacia el niño porque el ángel le dijo a la mujer que el niño tenía que ser nazareo, ¿cierto? Pero también en la ley se dice que el que haga voto de nazareato nazareo tiene que cumplir con tres cosas, con tres condiciones, ¿cierto? Entonces, la primera, no debe beber vino, ¿cierto? Para que pueda discernir, según Levítico capítulo 10, versículo 8, dice que la persona no debe beber vino del fruto de la vid, para que pueda discernir. ¿Discernir qué? O sea, para que pueda tener control de sí mismo, ¿cierto? Lo segundo, no puede asistir a ningún tipo de velorio, no puede tocar muerto, ni animal, ni persona, o sea, no puede tocar cadáver, ¿cierto? Y lo tercero era que tenía que dejar crecer su cabello. Entonces, en el Antiguo Testamento hay dos principales votos que hicieron renombre, que fue uno Sansón y el otro fue Samuel. Samuel también era un nazareo, porque la palabra nazareo significa apartado, ¿sí? Apartado. Entonces, tiene que ver mucho con la palabra ungido, ¿sí? Entonces, porque la palabra ungido también es separado, apartado. El nazareo era también ¿qué? Apartado. Entonces, en tanto que el ungido era ungido, o sea, la palabra ungido era porque sobre esa persona se derramaba el aceite, sombra y figura del Espíritu de Dios, era apartado. A partir de ese momento, el nazareo daba su voto voluntariamente. Pero estos dos nacieron bajo el voto del nazareato. Entonces, Sansón era una mujer estéril y esa mujer, pues, le nació un hijo llamado Sansón y pues él se dedicaría, pues, precisamente a ejercer como nazareo, ¿cierto? Entonces, él tenía que guardar, pues, la ley, tenía que conocer la ley, tenía que apartarse, pues, en este caso también dentro de la ley es no contaminarse con la mujer extranjera, ¿cierto? Pero las más importantes es no tomar vino, no tocar cabello, o sea, que si se le moría el papá o la mamá, o sea, aquí hace una aclaración la Biblia en Levítico, de hecho está en Levítico capítulo 21, versículo 11, como le digo para que lo lea en la casa, se le moría un pariente, cualquier cosa, no podía tocar el cadáver. Entonces, si de pronto el que hacía voto voluntariamente tocaba un cadáver o algo, tenía que ir y ofrecer un sacrificio para expiación de esa culpa, y después de eso tenía que raparse la cabeza y volver a empezar con su voto, ¿sí? En cambio, Sansón no podía hacer esto. ¿Por qué no podía hacer esto? Porque él había sido preparado, o sea, había sido predestinado para esta tarea, ¿cierto? Desde antes del vientre de su madre, él ya había nacido como nazareo.
Entonces ya había decretado Dios y le había dicho el ángel a su madre que tenía que ser apartado, ¿cierto? Pero lo mismo surgió con Samuel, solamente que el voto que hizo Ana fue que ella entregaría voluntariamente a su hijo para que le sirviera a la casa del Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos otro nazareo que es Juan el Bautista. Y el último gran nazareo es Jesucristo. Entonces, cuando ya encontramos esos 4 modelos de nazareo, encontramos que podemos decir que el más nefasto fue Sansón, ¿no? Los otros hicieron bien su papel de nazareo, ¿cierto? Lo que pasa es que Sansón hasta ahorita a ellos se les estaba primero enseñando la ley, la norma, ¿sí? Entonces, recordemos que está paralelo con la elaboración de la escritura, se sitúa paralelamente. De hecho, cuando nosotros vemos en los versículos de Jueces capítulo 14, vamos a ir allá, versículos 5 y 6, vamos a encontrar lo siguiente. Pues he aquí que concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, y diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Vamos a saltar al versículo 15. Aquí ya el ángel de Jehová se encuentra con Manoa, que era el padre de Sansón. ¿Qué sucedía? A la primera persona que se le apareció el ángel de Jehová fue a la mujer, ¿cierto? Entonces, pues Manoa, que era el padre de Sansón, no le creía tampoco a la mujer. ¿Qué sucedió? Manoa dijo: bueno, si esto es así, por favor dile al ángel de Jehová que nos declare cómo va a ser el trato del niño desde pequeño. El ángel se le apareció nuevamente a la mujer. Dato extraño, ¿no? Dato curioso, porque aquí no se le apareció. Esto es sombra y figura también de lo que le pasa a quién, a María. Se le aparece a la mujer, y a la mujer se le aparece con el propósito de darle a entender lo que ha de suceder. Estos textos no se les parece mucho a lo que sucedió con María. Se le aparece el ángel a María y le dice que va a concebir y dar a luz un hijo, el cual será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces aquí le está diciendo a la mujer que el hijo que ella va a concebir va a ser un juez, va a ser un hombre que va a librar al pueblo de los filisteos. ¿Qué sucedía en ese momento? Haciendo un paralelo aquí como un paréntesis. Lo que sucedía es que los hijos de Israel, cuando usted empieza a leer el capítulo 13 de Jueces, hicieron nuevamente lo malo delante de los ojos de Jehová. Y hay un número que aparece nuevamente, que en las predicaciones que yo les he hablado a ustedes, dice que Dios los entregó a ellos, a los filisteos, para que los filisteos los esclavizaran, hicieran con ellos lo que quisieran durante 40 años. Entonces, nuevamente, cuando vemos en el nacimiento de Sansón, aquí en Jueces capítulo 13, dice, los hijos, Génesis capítulo 13, versículo 1, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano a los filisteos por 40 años. Entonces, por 40 años el pueblo vagó, ¿por dónde? Por el desierto. Durante 40 días Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, ¿cierto? Entonces, el número 40 aparece demasiadas veces en la Biblia. El número 40 significa el proceso a la madurez, o significa la madurez. Entonces, ¿qué hizo Dios para que el pueblo madurara? Los entregó a los filisteos durante ¿qué? 40 años. Y después de eso, les entrega un nuevo juez. El juez que lo libraría de los filisteos. Entonces, Sansón sí termina cumpliendo, los que conocen la historia de Sansón, termina cumpliendo con la misión que Dios le ha puesto. Lo que pasa es que él no sabía qué tenía que hacer. Eso es lo que marca la diferencia. Pero ¿por qué marca la diferencia eso? Porque, por ejemplo, a Samuel se le llama, Dios le hace el llamado cuando él estaba bajo las órdenes del sumo sacerdote Elí, ¿cierto? Cuando los hijos de Elí hacían lo malo, pero Dios lo llamó y le explicaba, y Samuel tenía comunión con él. ¿Cuál era el problema con Sansón? Primero, que él no estaba bajo las órdenes de un sumo sacerdote. Lo otro es que él no entendía bien qué era lo que lo estaba mandando a hacer Dios. Entonces, es un tiempo totalmente diferente al tiempo de Samuel, que es el tiempo de los reyes. Cuando inicia el tiempo de los reyes, porque antes no había rey sobre el pueblo de Israel, en ese momento empieza este hombre llamado Sansón a liberar a los hijos de Israel. Entonces, después de que les entrega la tierra prometida, ¿cierto? Los hijos de Israel empezaron a desviarse de los caminos de Dios. Y Dios enviaba a los filisteos para que los filisteos los conquistaran y los oprimieran. Entonces, Dios levanta a este hombre, ¿cierto? Pero la evidencia que yo quiero mostrarles a ustedes a continuación era que Manoa, su padre, no entendía muy bien, no sabían muy bien
qué era lo que estaba sucediendo ni qué era lo que estaba pasando. Entonces ahí en Jueces capítulo 13, en el versículo 15, vea lo que sucedía con Manoah. Dice, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Mire la respuesta al ángel. El ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? O sea, él está diciendo al ángel, mi nombre no es importante, no es admirable. Si usted va a ofrecer un cabrito, ofrézcaselo ¿a quién? A Jehová. Pero Manoah no era un hombre que entendía muy bien lo que estaba sucediendo en ese momento. De hecho, el nombre Sansón significa hijo del sol, el que salió del sol. Entonces, cuando usted, por ejemplo, ve la historia de Sansón, Sansón fue un hombre que nació simplemente con el propósito de liberar a los hijos de Israel. ¿De qué? De la opresión de los filisteos. Pero lo que sucede con Sansón es que hasta ahora, como se le está enseñando la norma, la ley, Sansón no estaba de acuerdo con muchas de las cosas. Por otro lado, era que él había sido obligado desde pequeño a tener ese tipo de conducta. Muy diferente a la crianza que tuvo Samuel, porque él fue criado también por los sacerdotes. Y muy diferente a la crianza que tuvo ¿quién? Juan el Bautista, que era descendiente directo ¿de quién? De Aarón. Por la orden de Abías, y Abías era el abuelo mejor dicho, el bisabuelo de Zacarías. Entonces, cuando usted mira esto, ve que Sansón no tuvo formación en realidad. Sansón simplemente fue un hombre que Dios levantó y lo puso para librar a su pueblo. Entonces, lo interesante de todo este cuento, de todo esto que les estoy diciendo yo a ustedes, es que Sansón viene a cumplir una tarea de una manera muy extraña. ¿Y por qué extraña? Porque Sansón desarrolla un gusto por las mujeres filisteas, por la mujer que no era israelita. Es el mismo gusto que desarrolla toda aquella persona que no ha recibido la correcta enseñanza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe la correcta enseñanza de Dios, empieza a abandonar ¿qué? Los gustos del mundo. Entonces, este hombre veía a las hijas de Israel. De hecho, después de que él dice que él iba caminando por un valle, del valle de los filisteos, y se ve una mujer allí. Y de la costumbre antigua, que era una costumbre beduina, era que ellos iban a su padre y le decían, oiga, mire, me gustó tal mujer, por favor ve y hagamos negocio para que me pueda casar con ella. Pero era hija de unos filisteos. Entonces los padres, Manoah y la esposa, le dicen, oiga, pero hay tantas hijas en el pueblo de Israel, ¿por qué no se fija usted en una de las hijas del pueblo de Israel? Que no hay mujeres hermosas acá. Pero no. Sansón fijó sus ojos ¿en quién? En una filistea. Lo importante aquí es que la Biblia declara que Dios provocó esto con un propósito. Entonces ellos no sabían, no entendían que esto era el propósito, o sea, era la provocación que Dios, o la ocasión que Dios necesitaba para que él pudiera empezar a tener conflictos contra los filisteos. ¿Sí? Entonces usted dice, ¿cómo así? O sea, que Dios permitió todo esto para que él librara a los filisteos. Sí. Las formas en las que Dios trabaja para algunas personas son un poco difíciles de entender. Pero cuando usted lee la historia de Sansón, dice claramente la escritura que esto era provocado por Dios. Entonces, usted dice, ¿cómo así? ¿Pero por qué Dios va a enamorar a este hombre y lo va a enamorar de una mujer filistea? O sea, ¿qué propósito tiene Dios? ¿Sí? Entonces, mire, aquí en el capítulo, porque usted dirá, no, eso no está ahí. Entonces, ahí en Jueces capítulo 14, versículo 3, usted empieza a mirar aquí los reclamos que empieza a hacer el padre y la madre. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, imagínese esto. Usted dice, ¿cómo así? Si la queja que uno le hace a Sansón es que se metía con las mujeres de los filisteos y estaba incumpliendo la norma.
de los hijos de Israel. Todo esto tiene un propósito. No es que Dios se contradiga, es que el propósito de Dios finalmente era tratar en el corazón de Sansón y liberar a su pueblo. ¿Qué sucedía con Sansón? Sansón fue un hombre que confiaba mucho en qué, en su sí mismo, en su propia fuerza. Entonces, él estaba confiando demasiado en sí mismo. El problema era el sí mismo. Sansón es hombre figura de la vida de creencia de nosotros, valga la redundancia, los creyentes. Es hombre figura de nosotros. Dios utiliza esta debilidad de Sansón primeramente para tratar con Sansón y también para traer libertad al pueblo. Como por ejemplo, ¿no les parece raro que Dios coge y forma 12 tribus y toma a José? Este hombre es vendido por sus hermanos y es esclavizado en Egipto. Usted dice, pero ¿por qué Dios hace ese tipo de cosas? José, después del tiempo, cuando estuvo frente a sus hermanos, ya él era el administrador general de Faraón, el gerente general, valga la redundancia, nuevamente digo, el hombre viene a ser ¿qué? El hombre que libera al pueblo del hambre, ¿cierto? En este caso, Dios está utilizando la debilidad ¿de quién? De Sansón. No es que Dios haya provocado eso en Sansón, simplemente que él proveyó la situación. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿lo tentó o no lo tentó? No. Dios sabía que esa era la debilidad del hombre y puso la ocasión, puso esa mujer precisamente en esa situación. Todo esto venía de Jehová. Eso quiere decir de que Dios ya sabía de antemano cómo iba a ser, predestinó esa obra para que Sansón fuera en ese momento, en ese preciso momento, se encontrara con esa mujer y se enamorara de esa mujer. Pues lo que resultan los padres es aceptando finalmente porque el niño era bien berrinchudo. Entonces el niño era bien berrinchudo y pues los padres dijeron, pues, ¿qué más vamos a hacer? Resulta que aceptaron la voluntad de Sansón en ese momento. Se casaron y los filisteos, a ver que está habiendo boda, hay un convenio entre ellos y les ofrece un acertijo. Entonces el acertijo fue que antes de que Sansón fuera al matrimonio, descendió con sus padres y se le atraviesa, los padres siguieron por un lado y Sansón estaba por ahí como que caminando, estaba faroleando por ahí y se le aparece un león. Y dice que cogió y partió el león en dos, como el que parte un cabrito. Al hombre lo mató, lo asesinó. Después se encontró con la carroña de ese mismo león y dentro del tripaje del león ya había un panal de abejas. Él coge y se pone a comer de esa miel. ¿Sí? Les acabo de decir que una de las condiciones del nazareato era no tocar cadáver. Después Sansón empieza a matar, después de que le descubren el acertijo, porque la mujer en ese momento también le hizo un berrinche al hombre, y el hombre termina descifrando diciéndole a la mujer el acertijo, y los filisteos, que habían convenido en que si Sansón ganaba, les entregaba 30 prendas. Entonces los filisteos le dijeron a la mujer, y la mujer termina diciéndole a los filisteos cuál era el resultado del acertijo. Pero todo fue porque la mujer le lloró a Sansón. O sea, la debilidad en Sansón era su falta de carácter, su falta de fuerza interna, su corazón débil. Entonces, en ese momento, obviamente, pues la mujer va y le dice a los filisteos y Sansón se va enojado, pero Sansón va y hace algo. Sansón dice, listo, les voy a pagar. Encuentra a 30 filisteos y los mata y les quita las ropas y va y se les entrega a otros filisteos. O sea, Sansón era un man temerario y loco. ¿Sí? Entonces Dios utiliza la locura de este tipo, lo temerario que era, y recordemos, o sea, lo que sucedía ahí era que, o sea, toda esta historia parece muy loca, ¿cierto? O sea, porque estaban en la boda, le terminan ganando los filisteos, pero después de eso se aparta Sansón de su esposa, que en ese momento era una filistea. El padre de esta mujer se lo entrega a otro pariente. Entonces Sansón va a descender al lecho para encontrarse nuevamente con su esposa y no, el padre ya no lo dejó entrar. Entonces Sansón termina dañando un poco de cultivos con unas zorras de los filisteos. O sea, se molestó tanto que terminó dañándoles un poco de cultivos y los filisteos empezaron a convenir guerra con él.
Después de eso mata una cantidad enorme de gente, empieza a haber una guerra y Sansón los despedazaba a todos como si fueran pedazos, como pan. ¿Sí? Dice la escritura que él tenía tal fuerza que venía el Espíritu de Jehová y Sansón venía sobre él. Recuerden esta palabra, venía sobre él y pues Sansón hacía y deshacía con los filisteos. Entonces después de esto los filisteos, después de que se les daña los cultivos, los olivares y todo lo que ellos tenían, ellos preguntaron qué fue lo que sucedió y se enteraron de que Sansón se había casado con una de las hijas de un filisteo y que este hombre traicionó a Sansón y terminan los filisteos quemando al padre de esta mujer y a la hija. Entonces ahí empieza el altercado verdaderamente el altercado entre Sansón y los filisteos. No sé si estoy siendo claro. Entonces, claro, cuando usted empieza a ver esto, usted dice, todo esto lo proveyó Dios, ¿cierto? Usted dice, pero Dios no estaba interesado en Sansón. ¿Qué sucedía con Sansón? Sansón fue tratado de una manera muy dura por Dios. Fue uno de los jueces que fue severamente tratado. Corregido. Después él se enamora de otra mujer llamada Dalila, ¿no? Entonces está el cuento de Sansón y Dalila, ¿cierto? Entonces yo no tengo que contarles ese cuento porque ¿quién no se sabe ese cuento, no? Entonces, lo cierto es que Sansón mataba a los filisteos y ellos encontraron que la debilidad de Sansón, ¿quién era? Las mujeres. De hecho, en los capítulos anteriores se menciona que Sansón le gustaba acostarse con prostitutas, ¿sí? O sea, esa era la debilidad de Sansón. ¿Qué sucedía en ese momento? Pues usted puede pensar lo que quiera, pero obviamente en él no había una vida devocional activa. O sea, él no tenía verdaderamente comunión con Dios. La tenía ocasionalmente por la situación de su nazareato, porque era apartado. Pero usted no mira, y Sansón leía la Torá. Sansón meditaba, no era como el rey David, que decía el rey David que meditaba en la ley de día y de noche. No, este hombre no. Este hombre simplemente nació nazareo, pero ni siquiera entendía qué era lo que estaba haciendo verdaderamente, ¿cierto? Y fue algo que Dios utilizó. ¿Por qué Dios utiliza ese tipo de cosas? Porque Dios utiliza nuestra maldad para tratar con nosotros, ¿sí? Porque finalmente a Dios no le interesa, y eso es algo que usted debe entender, a Dios no le interesa que usted tenga estabilidad en esta vida. O sea, Dios puede utilizar una enfermedad, puede utilizar a su pareja, puede utilizar su economía, puede utilizar todo lo que Él quiera para cumplir uno con sus propósitos y Dios para trabajar con quién, con usted. De que Dios trabaje en usted de una manera buena para usted dentro de su propia mirada, o sea, de una manera que a usted le agrade más o menos, depende de quién, de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque este hombre tenía por debilidad esto. Y finalmente Dalila es la que termina revelándole a los filisteos el secreto de Sansón, pero es que el secreto de Sansón no era secreto. Sansón entendía una cosa, mire, Sansón ya quebró uno de los mandamientos del Nazareo, pero aún así Dios no le quitaba su respaldo. Como cuando usted como creyente se equivoca, Dios en ningún momento le va a quitar a usted su respaldo. ¿En qué momento le quitó el respaldo Dios a Sansón? No, él cogió y tocó cadáver. Según el nazareato, el voto nazareato tenía que él raparse la cabeza y volver a empezar, pero es que el que era nazareo era como el que entraba a un aposento en ayuno. Tenía que primero estar en ayuno, estar en completa comunión con Dios y leer la escritura. Pero pues este hombre no hacía esto. Este hombre cogió, mató a un león y antes del vientre del león, coge y saca miel y se la come. Es la autoconfianza. La autoconfianza fue lo que venció a Sansón. La cabellera no tenía ningún poder. Era la señal del voto. Usted entendía, usted miraba a un nazareo por su cabellera larga. Este tipo de nazareo. Como es nazareo, debe representar bien al Dios al que le ofreció ese voto.
era lo que permitía que usted identificara a un hombre que estaba ejerciendo ese voto. ¿Sí me explico? Entonces, Sansón, al ver que le cortan el cabello, él perdió su fe. Creyó que Dios ya lo había abandonado porque perdió su cabello. Porque cuando comió del vientre del león, cuando mató a todos esos filisteos, el tocar cadáver es sombra y figura del pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, toda aquella persona que está en pecado está tocando ¿qué? Cadáver, muerte. Es digna de ¿qué? De muerte. Es reo de muerte, dice la escritura. Entonces dice la escritura, el apóstol Pablo dice, porque antes vosotros estabais confundidos, metidos, esclavizados y estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros nacimos así, muertos. Entonces, cuando el nazareo que era apartado para Dios tocaba cadáver, era como si estuviera tocando el pecado. Estaba incumpliendo la norma, pero Dios no se apartó de Sansón. Y era más delicado, tocar el cadáver o que le quitaran la cabellera. Tocar el cadáver. Es más, el nazareo podía volver a empezar, rapándose la cabeza y ofreciendo un sacrificio a Dios. Pero claro, Sansón tenía sus ojos puestos en qué? En su propia fuerza, y él creía que era invencible porque Dios le había dado esa cabellera. Puso sus ojos y su confianza en qué? En su cabello. No el que le proveyó el voto, ni en el espíritu que venía sobre él. Entonces, en ningún momento se dice que el espíritu de Dios venía y le decía, hola Sansón, aquí estoy, voy a ayudarte. No, era que el espíritu de Dios venía sobre él y le ayudaba. ¿Sí? Obviamente, cuando usted mira el final de la historia de Sansón, usted mira que mató más filisteos de los que había matado en vida. Y eso era mucho. ¿Qué fue lo que sucedió después de que Dalila lo entrega allí y le corta el cabello? Sansón fue esclavizado durante años. En la escritura usted piensa que eso fue una vaina de 1 año, 2 años, 3 años. No. Es que para que Sansón le creciera el cabello como lo tenía antes, aparte de eso, los primeros años se lo seguían cortando. Aparte de eso, a él le quitaron los ojos, le sacaron los ojos. Estaba ciego. Sombra y figura de aquella persona que anda completamente su sí mismo, convencido de sus propias ideas. ¿Qué sucede? El pecado lo deja ciego, no puede ver para ningún otro lado. Cuando usted está encerrado en el pecado, lo que sucede es que el pecado lo enceguece a usted. La peor corrección que Dios le da a todo ser humano es dejar que el ser humano haga lo que se le dé la regalada gana. Eso es lo que sucede. Sansón es hombre y figura de la historia del hijo pródigo. Sansón quería mujeres. ¿Qué hizo Dios? Hágale. El hijo pródigo, ¿qué quería? Su riqueza. Bien pueda, vaya. No me le voy a oponer. Pero cuando estaba allí, en el lodo, comiendo con los cerdos, se acordó que en la casa del padre, hasta un jornalero ganaba más que él. Comía mejor. Dijo, volveré a mi padre. ¿Cierto? ¿Qué hizo Sansón? Sansón le empezó a crecer el cabello. Ya la gente decía, no, ese man ya no hace nada. Y ese man ya es una garra. Y se burlaban porque lo tenían, no lo dejaban tampoco morir, lo tenían ahí en el templo para burlarse en los filisteos de su poderío. Es decir, mire, este era supuestamente el que iba a liberar al pueblo de Israel. Y lo tenían ahí, y pues Sansón en ese momento le dijo a un muchacho, le dijo, acérqueme a las columnas centrales del templo. Los templos en la antigüedad no eran como los templos ahorita, que era simplemente una iglesia chiquita y ya. Eran templos grandísimos y los pilares sostenían esas estructuras. De hecho, los que han visto las pirámides, al lado de las pirámides, hay unos templos que se consagran a los faraones, ¿no? Los que miran la mitología griega van a entender, por ejemplo, los que han visto Caballeros del Zodiaco, ¿no? Siempre habían los dos pilares principales que sostenían todo el templo. Entonces, Sansón se coloca ahí y tiene una conversación con Dios.
y le dice, la embarré. Mi vida es una embarrada. Pero dame nueva fuerza, nuevamente fuerza. Y permíteme salir de esta situación. Moriré con los filisteos. O sea, merezco esto que me está sucediendo hoy. Sombra y figura de lo que hizo el que estaba muriendo al lado del Señor Jesús. Diciendo, yo soy merecedor de esto que me está sucediendo. Y derribó finalmente el templo. Y mató a toda esa cantidad de filisteos. La fe en Salomón, en Sansón, perdón, ¿está en dónde? ¿En dónde está la fe de Sansón? En el último momento de su vida. Reconoció que no tenga que suceder eso con nuestra propia vida. Que estemos ciegos durante toda la vida. Y posiblemente, si usted ya es un hijo de Dios, ¿qué era Sansón? Apartado. En ningún momento Dios dejó de ser su padre. Recibió su corrección. Y es que es peor no recibir la corrección de Dios. Porque entonces uno es bastardo y Dios no tiene hijos bastardos. O es hijo o no lo es. Entonces, si usted ha recibido la salvación y si usted es salvo, hay dos formas en las que usted pueda llevar la vida de creencia. A la buena o a la mala. Finalmente la mala es posiblemente ser la burla de las personas que usted tenga alrededor. Quedar completamente ciego. No saber qué hacer, estar esclavizado. Y uno piensa que el ser esclavo simplemente es tener unos grilletes en la vida actual. No, el ser esclavo es seguir viviendo para el sistema en el que nosotros estamos viviendo. Dios no quiere personas esclavas. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu corazón, que prosperes en todo. No en términos medios. Dios desea que prosperemos en todo. Pero el problema somos ¿quiénes? Nosotros. Pues claro, Sansón muere y Dios lo recibe como uno de los héroes de la fe y Abraham lo recibe en su seno. Fue uno de los héroes rescatados por Jesús cuando descendió a los infiernos y le arrebató las llaves a la muerte. Entonces, pero la vida de Sansón fue muy difícil. Es que usted piensa que no, lo dejaron ciego y al otro día estaban todos en el templo celebrando, así como aparecen en los muñequitos. No, al hombre lo tenían era de comodín. Entonces, se quería burlar de los israelitas y que ¿a quién sacaban? A Sansón. ¿Sí o no? Entonces, el tema con Sansón es un tema complejo, pero ¿por qué es complejo? Porque nosotros no nos vemos reflejados en Sansón. Porque en las historias nos encanta que nos digan a nosotros lo que nos agrada, lo que nos motiva. Nosotros nos queremos ver reflejados con el rey Salomón porque queremos tener mucha sabiduría. Con el rey David porque destrozó a los gigantes. Vemos todo lo bonito de las historias, pero no entendemos que estas historias están aquí mostradas y están aquí puestas para que sean el espejo de nosotros. A veces a mí la gente me dice, ¿cómo puedo leer la Biblia? Primero que todo, identifíquese con el malo, le digo yo. Segundo, después de identificarse con el malo, mire lo malo que es usted identificándose con la historia bíblica en el contexto que está viviendo el personaje. Yo he sido David, yo he sido Sansón, yo he sido Abraham, yo he sido todos los personajes de la Biblia, todos. Yo creo que yo cuando veo al cobarde Gedeón, me identifico. Cuando veo lo que hizo David, lo que hizo Abraham, mentir, cuando veo todo, entonces nosotros estamos como acostumbrados a ver esos héroes de la fe y es que queremos tomar modelos para, para que de esa manera nosotros podamos sentirnos bien en el momento que hagamos algo bien. Pero nunca ese ha sido el mensaje de la escritura. El mensaje de la escritura es el mensaje del arrepentimiento. Usted está en pecado, hermano, arrepiéntase. Porque usted es Sansón. Porque usted
es la parte negativa de David, porque usted es la parte negativa de Abraham. Arrepiéntase. Ese es el mensaje de la Biblia, porque usted es Judas, que vende a su maestro por el dinero. ¿Qué no hace eso ahorita los predicadores? Y qué pena que siempre le dé palo a los predicadores, pero es que me dan unas papayas. Venden al Señor por 30 monedas de plata. ¿Mm? ¿Qué no somos? ¿Qué no somos nosotros, Moisés? Cuando estamos hartos de la situación, empezamos a darle golpes a Jesucristo, empezamos a golpear la roca, forzando a que Dios nos dé el agua. ¿Que no somos como los hijos de Israel? Somos igualitos a los hijos de Israel. Señor, pero es que antes de conocerte a ti me iba mejor, porque andaba en Egipto gozándome del pan y del pescado que allí podía comer. Estoy cansado de este pan liviano, pan que no me emociona, pan que no trae emociones a mi vida, no me satisface. Hace poco estuve hablando con un joven y la excusa del joven era, es que yo no creo en Dios porque Dios pone la norma y esas normas a mí no me satisfacen. Ese es el pensamiento de los jóvenes, un pelado de 20 años que me estaba diciendo que no creía en Dios, ¿eh? Que era ateo. No, es que no creo en Dios porque Dios no me satisface. Yo le dije, hermano, es que la ley no se hizo para satisfacerlo a usted, se hizo para generar convivencia en el pueblo, para generar comunidad y para que usted viera su condición y la condición de Dios, y que el único que podía justificar al ser humano es Jesucristo. ¿Mm? Vemos la historia de Sansón y nos sentimos completamente alejados de esa situación, y somos iguales. Dios nos prohíbe algo y nuestro deleite está en ese algo. Por ejemplo, en este caso, el amor de Sansón era por las mujeres prostitutas. Vamos a Proverbios capítulo 6. Después de esto, yo creo que un hombre llamado Salomón, a quien se le atribuyen los proverbios, se inspiró en Sansón. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Fue uno de los primeros proverbios que Dios me enseñó a mí, y gracias a este proverbio puedo decir yo, a la enseñanza de este proverbio, que Dios me permitió apartarme de muchas mujeres. De hecho, cuando yo era más joven, yo llegué a la iglesia y yo era más cariñoso con todas las mujeres, más atento, yo era una persona coqueta, yo era muy coqueto, ¿sí? Entonces, a veces yo lo hacía era por, ¿cómo le podemos decir así? Porque me salía, o sea, era por inercia, ¿sí? Era mi personalidad. ¿Qué sucedió? Después de esto me empecé a dar cuenta de que había muchas mujeres que venían a mí, hasta casadas, por causa de mis atenciones. Y uno de los primeros proverbios que el Señor me regaló a mí, que me dio la sabiduría para hasta el sol de hoy, ser como prudente con el tema de las mujeres, no porque las mujeres sean malas, sino que nosotros tenemos una naturaleza. ¿Sí? A mí, por ejemplo, en mis primeros años, que yo era un joven, yo conocí a los 20 años, mucha mujer casada se me acercaba dentro del cristianismo. De hecho, hasta me hicieron atentados dentro del cristianismo. Y no es que yo sea el hombre irresistible, nada, por mí ya pasó ese tema de ese ego, pero obviamente cuando me sucedió en la iglesia me pareció muy raro, ¿no? Porque uno llega a la iglesia y uno llega como con la mentalidad de que todas las mujeres son buenas, de que las mariposas vuelan, de que allá crecen flores en esos lugares llamados iglesias, de que todo el mundo tiene buenas intenciones. ¿Sí o no? Entonces, mire este proverbio que me regaló el Señor. Quiero leérselo. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes, Proverbios capítulo 6, versículo 20, amonestación contra el adulterio. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes las enseñanzas de tu madre. Guárdalo siempre en tu corazón, enséñalos, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Hago un paréntesis aquí. Está hablando de padre y madre hebreos, o sea, judíos.
¿Por qué la enseñanza del padre y de la madre? Porque el padre y la madre tenían una costumbre en aquel entonces que era enseñar ¿qué? La Torá, enseñar la Torá, ¿cierto? Entonces aquí inicia, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, ¿sí? Entonces, dice ahí en el capítulo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te instruyen, para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón, ¿cómo es? No tienen en poco al ladrón si hurta para sacar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa, mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aun cuando se multiplican los dones. Entonces, ahí en el capítulo 7 dice las artimañas de la mujer ramera, ¿no? Entonces dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer extraña y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la celosía de mi casa, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía. En la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle y otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado y le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. O sea, era una mujer creyente, que tenía algo de fe. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro. O sea, que ese tipo de mujeres buscan con diligencia, ¿no? El rostro de este tipo de hombres. Y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino del Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Yo creo que si Sansón hubiera leído Proverbios capítulo 6 y Proverbios capítulo 7, si se le hubieran enseñado, por ejemplo, en este caso su padre, su madre, pues yo creo que de pronto haya tenido una leve situación de poderse guardar algo de las mujeres filisteas, ¿no? Pero esto le sucede a toda aquella persona que anda confiando en qué, en su sí mismo. Dice un joven que incauto, insensato, falto de entendimiento. Falto de entendimiento. ¿Qué es lo que a nosotros nos da entendimiento de la palabra? Pues la misma palabra.
Mire, la escritura no en vano declara que el alimento del ser humano es la palabra, ¿sí? De hecho, era el maná, sombra y figura, la palabra que tenemos nosotros en la actualidad, porque nosotros le decimos el Padre nuestro y Padre nuestro, gracias, el pan de cada día, dánoslo hoy. Nosotros pensamos que es el pan físico, ¿sí? Y bueno, lo puede usted llevar por ese lado, lo puede tomar así, pero el pan que ofrece Dios en este caso es la palabra. La palabra es el pan que Dios le da al ser humano y ese pan es diferente al pan que nos ofrece a nosotros la panadería o la vida. El pan que ofrece Dios son sus caminos. Entonces, no queremos leer la Biblia, pero sí queremos tener comunión con Dios. No queremos leer la Biblia, pero sí queremos que Dios nos responda. No queremos leer la Biblia, pero sí queremos que Dios nos guarde de la mujer ramera. Cuando no hay entendimiento, no hay discernimiento. Cuando no hay entendimiento, no hay alabanza. Cuando usted verdaderamente no lee la escritura, no tiene rumbo. Cualquier bus le sirve. Cualquier ruta que pase por su frente le va a servir. ¿Qué sucedía con Sansón? Sansón ni siquiera sabía que iba a ser un juez. Y si medianamente sus padres le dijeron que iba a ser juez, el hombre no lo entendía. Porque si él hubiera entendido que iba a ser el juez y que él iba a liberar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, el comportamiento hubiera sido distinto. ¿No creen ustedes? Pero era un hombre berrinchudo, caprichoso, ¿sí o no? Pero todo eso Dios lo utilizó. Algo que yo quiero que a usted le quede muy en claro. Así usted se vaya para el otro lado. Así usted ya no quiere volverse a congregar. Dios va a hacer lo que quiera con usted, así a usted no le guste. Le va a doler, lo va a totear, lo va a reventar, pero finalmente Dios todo lo aprovecha. Todo lo aprovecha. Qué pena la analogía que voy a decir acá, pero hasta del cerdo, todos los órganos son comestibles. Así mismo es con nosotros. Dios aprovecha todo, no desperdicia absolutamente nada. Nada. A veces nos compara a nosotros con cerdos y a veces nos compara a nosotros con perros, porque volvemos a nuestro vómito. Pero Dios no desperdicia de nosotros nada. Aún nuestros errores, nuestras equivocaciones hacen parte del plan de Él. Eso sí, Dios siempre va a tener el mismo discurso. He aquí delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoge. El camino que usted escoja es el camino por el cual Dios va a empezar a tratar con usted. No les quiero meter miedo, no les quiero meter ningún tipo de temor, pero algo que sí es verdad y es verdad para mí es que Dios existe. Y como yo le dije a mi amigo por ahí, al ateo, yo le dije, hermano, exactamente lo que, porque él me decía, es que los cristianos andan muy confiaditos en su Dios y como que no se ponen a percatarse porque también no son temerosos de Él. Entonces, para unas cosas dicen que no, que Dios se encarga de todo, que no hay problema, pero por otro lado verdaderamente ni leen la Biblia, ni estudian, ni buscan de Él verdaderamente. Entonces yo le dije exactamente, si Dios existe, ¿usted qué hace hablando mal de Dios? Tiene que tener cuidado. Y bueno, si el joven me escucha esto, lo estoy utilizando como ejemplo, no voy a decir el nombre jamás, pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque si usted va a hablar mal de Dios y si Dios existe, ¿de quién está hablando usted mal? De su creador. Entonces, el corazón del hombre tiene que entender que Dios no es comprensible en sus formas de actuar. Lo que sí Dios permite es que usted entienda y busque y mire su camino. Y Dios le muestra a usted su camino. Y lo pone a usted a escoger. Dios lo pone a uno a escoger. Entonces Dios tiene plan A y plan B. Pero o sea,
Por ejemplo, la salvación no se pierde, lo he dicho en muchas ocasiones. Pero la escritura dice claramente que Dios al que toma por hijo, corrige. Y al que ama le azota. Yo me pongo a pensar en cuántos años el hijo pródigo se gastó toda su fortuna. ¿Qué más no hizo para quedar allá comiéndose entre cerdos? Yo imagino que por un tiempo se fue por allá, hizo muchos negocios. Años duraría por allá haciendo cosas, ¿cierto? Hizo muchas cosas, pero pues fracasó. Y al fracasar, ¿qué sucedió? Quebró. Y al último, pues estaba de esclavo. Los esclavos son los únicos que buscan. En aquel entonces buscaban qué quitarle a los cerdos porque la comida que se le daba a los cerdos era la comida que sobraba de la mesa de los reyes. Entonces dijo este man, no, pues allá hay comida y se fue allá a comer. Después de ser el hijo de un rey, de un hombre acaudalado, ¿no? Pero uno piensa que es que esas historias, por ejemplo lo de Sansón, que duró nomás, lo dejaron ciego un día y al otro día ya estaba destruyendo el templo. Eso no es así. Hay personas que tienen el pensamiento, hasta el último momento yo voy a hacer lo de Sansón. En el último momento me voy a arrepentir. Y si no hay ocasión para arrepentirse, ¿qué? Eso no funciona. Dios no puede ser burlado. O sea, usted le va a decir, no, Dios, pues yo me voy a volver nada, voy a hacer lo de Sansón y voy a hacer una cantidad de cosas. Y en el último momento me arrepiento. Cuando ya esté viejo. Eso es absurdo. Dios mira la intención del corazón. Dios pesa los corazones. Y si usted piensa de esa manera, Dios le va a salir a usted por otro lado. ¿Acaso Dios podrá ser burlado? Dice la Escritura. Entonces, mi consejo para la generación de hoy, para la generación pasada y para toda aquella persona que verdaderamente entiende en qué momento está viviendo de la historia. Tenemos la Biblia, este libro precioso que tiene todos los ejemplos de fe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí puede que muchas personas se incomoden porque yo hablo de las cosas malas de los hombres de fe, pero es que finalmente al mostrar las cosas malas de los hombres de fe, muestro que eran de carne y de hueso, que se equivocaron y que aún así Dios los sacó del hoyo. Por eso eran hombres de la fe. ¿Por qué? Porque a pesar de que se equivocaron, de que estuvieron mal, Dios los sacó de allí. Si es así o no es así. A pesar de que Gedeón era cobarde, Dios lo exaltó. A pesar de que David se equivocó, Dios lo exaltó. A pesar de que Abraham negó a su esposa, hizo cualquier cantidad de cosas, de que sacó a Lot cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, no llega ningún pariente, Dios aún así lo sacó. De hecho, se convirtió Lot, porque en el libro de los héroes de la fe se menciona a Lot como héroe de la fe también, como justo. Entonces, amigos, vea, mostrar los héroes de la fe como son carnalmente le permiten a usted entender que no importa cuántas veces usted se equivoque, Dios nunca lo ha abandonado a usted. Así como no abandonó a Sansón cuando tocó el cadáver, que era una de las principales mandamientos para el nazareato. Asimismo, Dios no lo va a abandonar a usted cuando usted se equivoque. Pero eso sí, Dios lo va a seguir respaldando. Pero va a llegar el momento en donde venga la corrección. ¿Qué le quitó? ¿Qué permitió que los filisteos le quitaran a Sansón? ¿Qué Dios permitió? Los ojos con los que tanto miraba la belleza de las filisteas. Duro, duro, con los que admiraba su fuerza. Los ojos que finalmente conducen al ego. Le quitó el ego. Lo doblegó a tal punto que el hombre dijo, listo, ya entendí. Yo imagino que en las catacumbas, y con esto quiero acabar, yo imagino que en las catacumbas allá atado, el hombre se preguntaba, pero si fui allá, en esa prisión, empezó a analizar. Dijo, pero si fue apartado como nazareo. Ah, bueno, sí, me equivoqué. Pero antes, cuando estaba metiéndose con prostitutas, cuando estaba volviendo de loco allá matando gente, el hombre en ningún momento cogió y dijo, oiga, me estoy llenando de ego. Voy a liberar a mi pueblo.
venga, voy a organizar esto. No, en ningún momento. Él pensaba solamente satisfacer su necesidad. Y finalmente Dios termina quebrando su ego, quitándole todo lo que él más admiraba, que era su fuerza, para que a la postre sirviera también para sus propósitos. A Dios no se le escapa nada. Quiero que no se sienta mal por esto que les estoy hablando, porque en realidad el propósito mío es que usted tenga una verdadera fe. No importa cuántas veces usted se equivoque. Lo importante es que usted tenga a Dios de su lado. Usted dice, o sea, que usted me está diciendo que me puedo equivocar muchísimas veces. No, yo no le estoy diciendo eso, que se puede equivocar. Es que se va a equivocar. Se va a equivocar. Lo importante es tener a Dios de llavería, de compañero, de amigo, de hermano, de Señor. Eso es lo importante en la escritura. Que lo deje, como dijo el rey David, prefiero que me quiten todo. El rey David tuvo una aparición mucho tiempo después. Yo no sé si de pronto le llegaría esta historia al rey David. Lo único que sí es que el rey David meditaba mucho en los escritos, en la Torá y en lo que sucedía. Y los jueces fueron antes que él. Yo creo que entendió que a mí me quiten de todo menos a Dios, que me quiten todo menos su presencia. Por eso es que muchos dicen, es que así como David danzaba, claro, cuando volvió al arca, él decía, es que es el diseño de lo que va a venir, del diseño que va a venir, que es el Salvador. No era porque el arca fuera la salvadora, era porque era representación de lo que había de venir y David lo conocía. Entonces el hombre danzaba, brincaba y decía, soy verdaderamente rico cuando tengo a Dios. Lo tengo todo si tengo a Dios. Soy pobre cuando no lo tengo a Él. Soy miserable cuando no lo tengo a Él. Esa es la verdadera riqueza del hombre. Ninguna cosa saciará al hombre. Usted puede tener la riqueza, los carros, la salud, puede tener la mujer de sus sueños, puede tener lo que quiera, pero esas cosas no le van a satisfacer. Porque como le dijo Jesús a la mujer samaritana, dijo, el que beba del agua de cualquier pozo, de este pozo incluso que es santo para usted, que era donde Jacob les había entregado ese pozo, que usted puede beber las veces que quiera eso, pero usted va a seguir teniéndose más el agua que yo le voy a dar de beber, le va a curar a usted el sed para siempre. El que bebiere de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no tendría que tener más sed porque de él saldría agua. Entonces espero que esta predicación les haya ayudado con su vida de fe, porque finalmente esa es la historia de Sansón. No quise entrar en muchos detalles, porque sí hay muchos detalles de verdad en la vida de Sansón. Quise entrar fue en las cualidades, en lo que erró y en lo que verdaderamente simbolizó la vida de Sansón. Recuerden que somos Iglesia Cristiana de Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, acompáñenos con sus comentarios, ya que los comentarios, el like, todo lo que usted puede hacer como interacción en las redes sociales me va a ayudar a mí a seguir creciendo en esta red social, ¿no? Véase nuestras predicaciones, dele like y estamos aquí para servirle. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.